como cada año, el reconocimiento y la invitación por parte de RCN Radio, ¿cierto? Al Liceo Santa Clara por las distintas actividades que venimos realizando, por nuestro trabajo solidario y comunitario en el sector y sobre todo por el dinamismo estudiantil por parte de los gestores escolares. RCN Radio Cali, soy Oscar López Noguera y nos acompaña un amigo de este espacio radial, el profesor Rubén Darío Reyes, quien además es todo un referente en el tema del internet, porque el profe no solamente se ha quedado en el tema de las aulas, sino que él, en las redes sociales y en diferentes actividades, pues ha venido formulando todo un tema de formación de nuestros jóvenes en Cali. Bienvenido de vuelta, profe. Buenos días, muchas gracias, Oscar, un saludo para ti y para todos los oyentes. ¿Ya cuántos años lleva usted en el ministerio? Enseñando llevo más de 20, alrededor de 22, 23 años. 23 años. ¿Jóvenes de qué edades? Yo he trabajado con niños, con jóvenes hasta los 17, de 12 a 17, y con adultos. También he tenido la experiencia de trabajar con personas mayores. El tema de la educación ha cambiado mucho, profe. ¿Usted siente que hace 20 años eran otro tipo de connotaciones, de pensum, de alumnos, de condiciones a los que tenemos hoy? Por supuesto, ¿no? Yo creo que sobre todo las nuevas tecnologías pues se irrumpieron y eso hizo que las relaciones interpersonales cambiaran. ¿Ya? La manera de comunicarnos, la manera de relacionarnos de una u otra forma cambió y las maneras de transmitir un conocimiento, de enseñar, obviamente que no pueden ser las mismas que cuando nos enseñaban a nosotros hace 20, 30 años o hace más, ¿no? Yo no puedo pretender enseñar como me enseñaron a mí, ¿no? Entonces, hoy es un gran desafío sobre todo por las nuevas tecnologías, por la internet, por las nuevas formas de llegar, de aprender, que los profesores debemos estar en ese sentido actualizándonos, siempre estar adelante, ¿no? Porque las aulas de clase, cada día a mí los estudiantes me obligan a estar actualizado, ¿no? Yo todos los días me exigen, ¿no? Me exigen a hacer un trabajo mejor que el de años atrás. Ya las estrategias, por ejemplo, que yo aplicaba, no para irnos tan lejos, en hace 5 o 4 años ya no van quedando como obsoletas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese cambio que se da en la educación, nosotros los docentes debemos de estar siempre adaptándonos a él, o si no, también quedamos a un lado, ¿no? El tema de alternar con las nuevas tecnologías, el tema de lo que vivimos ya en la pandemia, pero que finalmente estuvimos en la virtualidad, nos defendimos de la virtualidad, pero pasó la pandemia, pasó el susto, como dicen, y volvimos a la presencialidad. ¿Usted lo han ido alternando o todo se volvió a la presencialidad? En algunos colegios sí está la alternancia, ¿no? Todavía se hacen actividades y se usa la virtualidad, otras se olvidó en otras instituciones que no tenían, digamos, este instrumento como una herramienta, ¿no? Establecida por alguna manera, pues no se hace uso de él. Pero en el caso del Liceo Santa Clara, que es donde trabajo, del barrio San Luis. En el barrio San Luis, allí, claro, hacemos uso de las nuevas tecnologías, incluso la virtualidad llegó y se quedó en el colegio porque todavía se realizan actividades híbridas, ¿no? Actividades que me permiten a mí aterrizarlas al aula de clase, ¿ya? Entonces, sí fue una alternancia. Yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar esa herramienta porque eso nos facilita a los docentes el trabajo mucho. El tema del rendimiento académico con las nuevas tecnologías se ha visto alterado, hay mucha gente se pregunta qué pueden quedar, porque las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales, todo es cortico, todo es, digamos, como un video, minuto y medio, y
y todo se vuelve muy fugaz, pero para el tema de la educación. Ve que ha afectado en cuanto a que los estudiantes van perdiendo un poco la capacidad de análisis, la capacidad de argumentar, porque simplemente buscan una información y la replican, ahora no se detienen a Se analizar. perdió la capacidad de asombro. Exacto, ¿no? Porque ellos, muchos, no digo que todos, pero la gran mayoría no se dan ese trabajo, no se dan esa tarea de analizar, de sentarse a cuestionar, ¿no? A generarse preguntas sobre una información, sino que ya todo se replica, se reenvía, ¿no? La información es reenviarse sin investigar otras fuentes, sin consultar otros autores, sino que dado por hecho. Y entonces recordemos que el principal papel de la educación o de la formación es enseñar a pensar, ¿no? Enseñar a los estudiantes a pensar. Y ese es otro elemento que es importante en los tiempos que corren, ¿ya? Contribuir para que el estudiante sea autónomo, sea crítico, sea una persona que establezca diferencias entre lo que lee, ¿no? Y es un proceso esto de las nuevas tecnologías, porque los jóvenes no le dan el uso que es. Hay unos padres que todavía se resisten al uso de las tecnologías. Se resisten, pero las utilizan también Ellos. en su día a día. O sea, se resisten a que las usen en clase, ¿no? Por ejemplo, el celular, ¿no? Lo que pasa con el celular y que el uso que se le da, que no es el correcto. Pero eso no quiere decir que porque el uso se le da mal uso, tengan que sacarlo de una vez, ¿no? Es que lo que se ha hablado, que prohibirlo. Sí, que prohibirlo, o sea, yo no estoy de acuerdo tanto con ¿De sus eso. estudiantes desde qué grado comienzan a ir con celular? Hoy por hoy. Desde sexto hay incluso niños con celular, los padres le dan, pero no utilizarlo en el colegio, ¿no? Pero sí lo utilizan, ¿no? Lo usan. A ver, la idea es que se utilice para las clases, ¿no? Se utilice como un elemento para que nos ayude en algún tema que estamos empleando, en los libros digitales, en aplicaciones que se usan, ¿no? Para escribir, para hacer debates. Pero los estudiantes, esto es un trabajo de conciencia, desde un proceso que seguramente nos estamos dando la pela hoy en día, pero que los padres, porque ellos son los que también esa es la responsabilidad, deben ayudarnos. Entonces, si un estudiante utiliza mal el celular en clase, eso provoca que entonces lo prohíban, a que el papá se lo quite y no lo va a usar en clase, a que el colegio prohíba el uso del celular, nos afecta a todos, ¿ya? Porque el no usar las tecnologías es retroceder en la educación, ¿no? Entonces es como concientizar cada día, hacer uso adecuado y correcto del celular y mirar el profesor de qué forma yo aterrizo el programa o mi clase de tal forma que el celular nos sirva, de tal manera que yo lo emplee. Ellos están allí, bueno, sigan allí, pero vamos a hacer algo de la clase con ese celular. O sea, es que yo lo aproveche. Volver una herramienta claro, que sume y no una herramienta que distraiga. Exacto, eficaz. Entonces, por ejemplo, te digo esto, digamos un texto, ¿no? Una biblioteca digital, ¿ya? Makemake es una plataforma como Netflix, ¿no? Sí. Entonces, Makemake es una plataforma en la que los estudiantes o el usuario accede a ella y hay más de 7.000 libros ejemplares en Makemake y tú puedes descargarlo y hacer como un préstamo digital. Tú lo descargas, si no tienes internet, en el momento en que tengas, lo descargas, queda en tu dispositivo y dura 8 días, ¿no? Entonces, todos con el celular en clase conectados a esa biblioteca, ¿ya? Eso es un Pero, uso. profe, ahí voy a hacer una pregunta un poco puntual. ¿Y si todos no tienen celular? Porque no todas las capacidad también que tienen los muchachos, así como nos pasa en el colegio a todos, o nos pasa en la universidad, o nos pasa en el trabajo,
que uno tiene más destrezas para unas cosas que para otras. Y el celular también necesita tener destrezas, por ejemplo los que editan en CapCut, los que hacen otro tipo de activaciones con las aplicaciones, no todos tienen la misma disponibilidad. No. Pero entonces, digamos, esa habilidad, para ellos es más fácil de adquirirla, ¿no? Con la práctica, ellos la cogen rápido. Por ejemplo, invitarlos son nativos digitales. Sí, invitarlos a una comunidad escritora, a descargar un programa, lo hacen con una facilidad y una rapidez. Entonces yo creo que esta no es un impedimento, ¿no? Y que al contrario, muchos de ellos, al tener esta facilidad en este aprendizaje de estas nuevas tecnologías, lo pueden incrementar más rápido, ¿no? La pueden utilizar. Esto es vuelvo al ejemplo de la biblioteca digital. Una sola vez se necesitó decirlo, la instrucción para acceder en minutos, ¿no? Abran aquí, ingresen aquí, hagan esto, y nadie se quedó atrás, ¿no? De muchos, porque eran varios salones los que hicieron eso, ninguno tuvo problema en acceder y en utilizar este programa. En los apoyos desde la Secretaría, en este caso de Educación de Cali, ¿cómo se están gestando para el tema de la digitalización y sobre todo para que los muchachos aprovechen la tecnología en el buen sentido de la palabra? Sí, lo ideal sería que todos los colegios tuvieran, ¿no? Conectividad, tuvieran los dispositivos electrónicos. Yo creo que hace falta más apoyo. Lo que llaman las aulas STEAM. Las aulas STEAM, yo creo que hace falta más apoyo, más material, ¿no? Más recursos en los colegios. Esto también se logra, digamos, sensibilizando a todos los docentes, porque es que hay todavía docentes que se resisten al uso, también prohíben, ¿no? Hay docentes que prohíben utilizarlo, pero no se dan a la tarea más bien de mirar cómo aprovechar esta herramienta, ¿ya? Ese es como mi problema siempre, o mi discusión con mis compañeros, con los colegas, que esto está dividido, ¿ya? Y en mi caso yo creo que el celular no es que no prohibirlo, sino desde la Secretaría de Educación realizar campañas y realizar programas que incluyan el uso de las nuevas tecnologías dentro del aula de clase, que entre otras cosas yo creo que en algún tiempo no muy lejano el papel, los cuadernos, eso va a tender a desaparecer, ¿no? Como le ha pasado a algunos periódicos, ya conseguirlos todo es digital. No es fácil porque la gente ya lo trae digitalmente y ya no es usual que adquieran el papel, el periódico como tal. Profesor Rubén Darío Reyes, el tema de las pasado. Y se comen las letras, ¿no? Y en internet ponen palmeritas, yo no sé qué significan palmeritas, 3 palmeritas, una 2 nueva, punticos. La cultura digital. Entonces, sí, yo creo que no es que no se lea, esta es la eterna discusión, sino que se lee de otras maneras, ¿no? Y acceder a otras formas de leer implica unas nuevas formas de enseñar, ¿no? Unas nuevas formas de dar a leer. Entonces los estudiantes, por ejemplo, utilizan ebook, escriben en plataformas, tienen programas para escribir, publican en textos digitales, ¿ya? Entonces, leen, pero lo que los estudiantes leen son temas de su interés. Y resulta que esos temas de interés no están en los manuales escolares. Sí, ¿ya? señor. Entonces, como no están en los manuales... Es como la historia, por ejemplo. Sí. Entiendo un poco el tema de la literatura. La historia colombiana cambió, uno aprendía todo el tema de la independencia, pero es que eso fue hace ya mucho tiempo. Y hoy en día la historia reciente del país, el Palacio de Justicia, Armero, ¿eso sí se está enseñando o no se está enseñando en historia? Sí, sino que los docentes modifican, ¿sí?, las maneras de enseñar y de pronto hacen una síntesis. El proceso de paz. Hay tanta historia nueva que uno puede imaginar que los muchachos sigan estudiando pues sobre temas que pasaron. Obviamente es muy importante y hace parte de todo nuestro bagaje histórico y formativo,
pero que se hayan transformado todos esos pensum a temas más actuales. Más actuales, pero sin desconocer esos hechos que explican muchas cosas del presente, ¿no? Esos momentos históricos como tú los mencionas. Entonces, volviendo un poco a lo de la lectura, los estudiantes acceden a libros que están en la red o que están pues en las plataformas digitales, porque son temas de interés, ¿no? Que son temas que a ellos les gusta y esos temas que son de interés, la mayoría de las veces no están contemplados en los programas, en los libros de textos de los colegios. Del profesor tiene un libro de texto, pero resulta que ese pénsul que viene allí, esas obras literarias, no tienen nada que ver con los estudiantes, con los intereses ni los gustos. Y entonces dice el profesor, no, es que a ellos no les gusta leer. Y eso se vuelve así una palabras pues que se va replicando y replicando, pero yo tengo que Y ya van predisponiendo el tema, que no les gusta leer. Y entonces ya no hago nada, porque entonces como no les gusta, pues ya en vez de investigar y buscar, bueno, qué es lo que a ellos les interesa. Eso es lo que la tarea del profesor, como te dije desde el principio, es estar actualizándome, es ir adelante de mis estudiantes. Lo voy a decir de alguna forma, no pasar de moda, profe, porque uno también pasa no de moda. Pasar de en moda. Todos los campos uno pasa de moda y, se queda obsoleto. Ahí sí recuerdo mucho la palabra la reinvención, cuando la pandemia, que era la palabra de moda, reinventarse, hay que reinventarse. Y replantearse las maneras que yo traigo de enseñar, ¿no? Sobre todo, yo debo replantearme siempre si me está funcionando o no esta estrategia, si esta estrategia es pertinente o no con esta aula de clase o con este contexto específico de estudiantes, ¿ya? Si este libro en verdad le llama la atención, ¿ya? Sí, no es dejar los libros, no es dejar la literatura universal, por supuesto que no, pero sí es buscar las formas de atraer, de dar, de leer, de seguir alimentando por el lado de los gustos de ellos el placer de leer sin ninguna, digamos, imposición, ¿no? Porque es que cuando yo impongo algo, allí se genera un choque con ellos, ¿no? Profe, a nuestros oyentes de la tertulia, Bien. para ir cerrando esta entrevista tan amena, cuéntenos 3 libros que usted recomiende para padres de familia, primero. Para los padres de familia, ¿qué libro les recomendaría leer en estos libros? A ver, en la